Siempre guardé una fantasía secreta que me avergonzaba confesar, segura de que mi prometido, Miguel, la odiaría si la supiera. Pero anoche, cuando llegó a casa con una sonrisa misteriosa y una propuesta que me dejó sin aliento, supe que mi mundo estaba a punto de cambiar de una manera que nunca imaginé. Miguel y yo llevábamos 3 años juntos, una relación construida sobre risas, confianza y planes de boda que pintaban un futuro perfecto, con él siendo el hombre estable y predecible que equilibraba mi caos, mientras yo soñaba en silencio con algo más salvaje que nunca me atreví a decir, temiendo que rompiera la armonía que tanto amábamos. Nos conocimos en una cafetería, él con su traje impecable y yo con mi desorden creativo, y desde entonces, cada día parecía una danza cómoda entre su rutina y mis locuras, desde noches de películas hasta escapadas improvisadas que siempre terminaban en promesas de para siempre. Pero en el fondo, escondía un deseo que ardía como un secreto culpable, uno que guardaba en lo más profundo de mi alma, convencida de que Miguel, con su moral firme y su vida ordenada, nunca lo entendería, hasta que esa noche todo cambió. Ayer, mientras preparaba la cena en nuestra cocina acogedora, con el aroma del ajo y el tomate llenando el aire, mi mente divagaba hacia esa fantasía prohibida que me había acompañado desde hace años. Una noche sin reglas, un encuentro con un extraño que Miguel no solo permitiría, sino que observaría, un deseo tan oscuro que me hacía sonrojar solo de pensarlo, segura de que él me juzgaría si lo supiera. Pero cuando la puerta se abrió y Miguel entró, con su maletín en una mano y una botella de vino en la otra, su mirada tenía un brillo extraño, y sin preámbulos, dejó caer una bomba que me hizo soltar el cuchillo. Cariño, ¿qué tal si esta noche invitamos a alguien más a nuestra cama? Mi corazón se detuvo, porque no era una broma, no era un malentendido, sino una oferta real que reflejaba exactamente lo que había soñado en secreto, y mientras él me miraba esperando una respuesta, el pánico se mezcló con la emoción, porque no sabía si esto era un regalo del destino o una trampa que él había descubierto en mi alma, dejándome atrapada entre confesar mi fantasía o fingir que nunca existió, mientras su sonrisa crecía como si ya supiera la verdad. Con el pulso acelerado y las manos temblando, intenté mantener la calma mientras Miguel servía el vino, explicando con una tranquilidad escalofriante que había conocido a alguien en el trabajo, un colega llamado Daniel, que estaría dispuesto a unirse a nosotros esa misma noche si yo decía que sí, y cada palabra que salía de su boca era como un eco de mi fantasía más profunda, tan perfecta que parecía irreal, como si hubiera leído mi mente o desenterrado un diario que nunca escribí. Pero entonces, mientras asentía con una mezcla de miedo y deseo, él sacó su teléfono y me mostró una foto de Daniel, un hombre de ojos penetrantes y sonrisa confiada, y algo en su rostro me resultó vagamente familiar, un destello que no pude ubicar hasta que Miguel dijo casualmente, es curioso, él también tiene fantasías como las tuyas, me lo confesó hace semanas. El suelo se tambaleó bajo mis pies, porque no era solo una coincidencia, sino una revelación que me golpeó como un trueno. Miguel no estaba adivinando mi secreto, lo sabía, y este plan no era un regalo espontáneo, sino una prueba, un juego que había orquestado para ver hasta dónde llegaría yo, y mientras él me miraba con esa sonrisa que ahora parecía un filo, supe que mi fantasía no era mía sola, sino un arma que él había encontrado y estaba dispuesto a usar, dejándome preguntándome cómo lo descubrió, y qué pretendía hacer con el poder que ahora tenía sobre mí. Mientras la noche avanzaba y el vino fluía, con Miguel hablando de Daniel como si fuera un viejo amigo, mi mente se hundió en un torbellino de recuerdos, buscando el momento en que mi secreto se escapó, hasta que un flash me atravesó hace un mes, cuando dejé mi laptop abierta después de escribir un relato erótico para desahogarme, una historia que nunca publiqué, pero que detallaba cada rincón de mi fantasía, y Miguel, que siempre llegaba tarde del trabajo, debió verla, leerla, absorberla, guardándola como un as bajo la manga mientras fingía que nada había cambiado. Su oferta no era una sorpresa nacida del amor, sino una trampa tejida con mi propia confesión, y mientras él me tomaba de la mano, susurrando que esto nos acercaría más, entendí que no era solo sobre cumplir mi deseo, sino sobre controlarlo, sobre tomar algo que yo había escondido y convertirlo en su juego, un tablero donde él movía las piezas y yo era la reina atrapada. La realización me heló la sangre, porque si él sabía esto, ¿qué más había descubierto en las sombras de mi mente? Y mientras asentía con una sonrisa forzada, aceptando que Daniel viniera, supe que no estaba entrando en mi fantasía, sino en una pesadilla que Miguel había diseñado, una donde mi vulnerabilidad era su trofeo, y el amor que creía sólido ahora se tambaleaba sobre un abismo de manipulación que apenas comenzaba a vislumbrar, dejándome con la certeza de que esta noche no sería liberación, sino una cadena que él acababa de cerrar. Cuando Daniel llegó, con su risa fácil y su encanto que llenó la sala, la tensión en mi pecho creció, porque aunque todo parecía fluir como en un sueño, con Miguel sirviendo copas y guiando la conversación hacia terrenos más íntimos, cada mirada que me lanzaba tenía un peso que me aplastaba, como si estuviera evaluando mi reacción, midiendo cuánto de mi alma estaba dispuesto a entregar en este juego que él había iniciado. La fantasía que una vez imaginé como un escape se torció en algo sucio, porque Daniel, con su mano rozando la mía y sus comentarios subidos de tono, no era un extraño cualquiera, sino alguien que Miguel había elegido con precisión quirúrgica, y mientras los tres subíamos al dormitorio, con las luces bajas y el aire cargado de promesas, noté que Miguel no solo observaba, sino que grababa todo en su mente, sus ojos brillando con una satisfacción que no era placer, sino poder.
El problema se agravó cuando Daniel, en un momento de descuido, susurró: Miguel dijo que te gusta esto desde hace tiempo, confirmando que no era una sorpresa espontánea, sino un guión que habían escrito juntos, y mientras mi cuerpo respondía por instinto, mi corazón se hundía en la certeza de que esto no era un regalo, sino una humillación disfrazada, una trampa donde mi prometido me desnudaba no solo físicamente, sino emocionalmente, exponiendo mi secreto al mundo que él controlaba, y cada caricia se sentía como una sentencia que me ataba más a su voluntad, dejándome sin salida en una noche que ya no podía detener. Justo cuando pensé que el abismo no podía ser más profundo, con los tres enredados en una danza que oscilaba entre el deseo y la desconfianza, Miguel se levantó de la cama con una excusa vaga sobre buscar más vino, dejándome a solas con Daniel, cuya sonrisa se torció en algo más frío mientras susurraba: no te preocupes, él no sabe todo. Antes de que pudiera procesar sus palabras, sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta, deslizándolo hacia mí con un guiño que me heló la sangre, y al abrirlo, encontré fotos mías, no de esa noche, sino de semanas atrás, entrando a un café con un hombre que no era Miguel, un encuentro que había olvidado porque fue solo una charla inocente con un viejo amigo, pero las imágenes estaban editadas, sugerentes, incriminatorias, y una nota adjunta decía: firma el acuerdo prenupcial o esto llega a él. El giro me golpeó como un martillo, porque Daniel no era solo un peón de Miguel, sino un chantajista con su propia agenda, y mientras él me miraba con ojos que prometían caos, entendí que mi fantasía no solo había sido descubierta por mi prometido, sino que había caído en manos de alguien más peligroso, alguien que había planeado este momento no para complacerme, sino para atraparme en una red de extorsión que Miguel, con toda su manipulación, no parecía prever. La habitación se cerró a mi alrededor, porque ahora no solo estaba a merced de mi prometido, sino de un extraño que sostenía mi vida en sus manos, y el juego que creí entender se había convertido en una guerra de secretos que apenas comenzaba. Con el sobre temblando en mis manos, y Daniel recostado en la cama como si fuera el rey del mundo, el sonido de pasos en la escalera me hizo guardar las fotos en pánico, justo cuando Miguel regresó con una botella y una sonrisa que ahora parecía una máscara. Pero antes de que pudiera retomar su papel de director, Daniel se levantó, le dio una palmada en el hombro y dijo: hermano, ella es todo lo que dijiste, una frase que hizo que Miguel frunciera el ceño, revelando una grieta en su fachada de control. Entonces, en un movimiento que me dejó sin aliento, Daniel sacó su teléfono y reprodujo un audio, la voz de Miguel, semanas atrás, confesando que sospechaba que yo lo engañaba, pidiéndole a Daniel que me pusiera a prueba esa noche, pero lo que Miguel no sabía era que Daniel había grabado todo, y mientras el audio seguía, con Miguel prometiendo una suma de dinero por su silencio, el rostro de mi prometido pasó del desconcierto a la furia, porque su propio plan se había vuelto contra él, y Daniel, riendo, me miró y dijo: tú decides, cariño, ¿le contamos lo del café o lo dejamos sangrar? El giro inesperado era que el chantajista no solo me tenía a mí en jaque, sino a Miguel también, y mientras los dos hombres se enfrentaban con miradas que podían cortar acero, supe que mi fantasía había desatado un monstruo que ninguno controlaba, dejándome en el centro de un campo minado donde mi próximo paso podía destruirnos a todos, o salvarme solo a mí. La tensión en la habitación explotó cuando Miguel arrancó el teléfono de las manos de Daniel, gritando que esto no era parte del trato, mientras Daniel, con una calma que helaba, sacó una pistola pequeña de su chaqueta, apuntándola no a Miguel, sino a mí, diciendo: firma el prenupcial o todos perdemos algo esta noche. Mi mente giraba, atrapada entre el hombre que amaba y que me había traicionado, y el extraño que había convertido mi fantasía en una pesadilla, y mientras Miguel intentaba negociar, suplicando que bajara el arma, noté que la puerta del dormitorio estaba entreabierta, un escape que podía tomar si encontraba el valor, pero las fotos, el audio, y la pistola me ataban a esa cama como cadenas invisibles. Entonces, Daniel disparó al techo, el estruendo sacudiendo mi alma, y gritó: decide ahora, y en ese caos Miguel se lanzó sobre él, los dos cayendo al suelo en una pelea que llenó la noche de golpes y maldiciones, dándome un segundo para correr, pero al llegar a la escalera, escuché a Daniel reír y decir: ella sabe demasiado, no la dejes ir, y los pasos de Miguel detrás de mí me hicieron darme cuenta de que mi prometido ya no era mi protector, sino mi cazador, y mientras bajaba a trompicones, con el eco de la pistola resonando en mi cabeza, supe que esta noche no terminaría con una boda, sino con una fuga que aún no sabía cómo ganar, dejando mi futuro colgando de un hilo que se deshilachaba rápido. Actualización: un corrí descalza por la calle oscura, con el frío mordiendo mis pies y el sonido de Miguel gritándome que volviera, mientras las luces de las casas vecinas parpadeaban como testigos mudos, hasta que me escondí en un callejón, jadeando, con el sobre de las fotos aún en mi mano, un peso que me recordaba que no solo huía de él, sino de Daniel y su pistola, que ahora sabía era más que una amenaza vacía. Pero mientras intentaba recuperar el aliento, un auto frenó frente al callejón, y mi corazón se hundió al ver a mi mejor amiga, Carla, bajar con una expresión que no era de preocupación, sino de
furia, gritando, ¿qué demonios hiciste? Antes de que pudiera explicarme, ella me arrastró al auto, diciendo que Miguel la había llamado hace una hora, histérico, contándole una versión retorcida donde yo lo había traicionado con Daniel, y mientras conducía a toda velocidad, me mostró un mensaje de texto de un número desconocido que decía, dile que devuelva las fotos o su familia paga, firmado con una D que solo podía ser Daniel. El giro vino cuando Carla, con lágrimas en los ojos, confesó que Daniel la había contactado semanas atrás, ofreciéndole dinero para espiarme, y aunque ella se negó, él tenía grabaciones de sus conversaciones privadas, pruebas que podían arruinar su vida también, y ahora estaba aquí, no para salvarme, sino para salvarse a sí misma, llevándome de vuelta a la casa, porque creía que era la única forma de detener esta locura. El auto se detuvo frente a mi puerta, con Miguel y Daniel esperándome en el porche como lobos hambrientos, y supe que mi amiga, mi refugio, me había entregado al infierno que yo misma había desatado, dejándome sin aliados en una guerra que crecía más salvaje con cada segundo. Actualización 2. Atrapada entre Miguel y Daniel en el porche, con Carla llorando en el auto y el aire cargado de traición, intenté correr de nuevo, pero Miguel me agarró del brazo, sus ojos rojos de rabia mientras gritaba que esto era mi culpa por soñar con basura, y Daniel, con la pistola aún en la mano, añadió, firma o tu amiga no sale de aquí. Pero entonces, las luces de un segundo auto iluminaron la escena, y mi hermano mayor, Raúl, salió furioso, blandiendo un bate de béisbol, y gritando que había recibido un mensaje anónimo con las fotos, y una amenaza contra mí, y sin preguntar, golpeó a Daniel en el hombro, haciéndolo soltar el arma mientras Miguel me soltaba para defenderse. El caos estalló, con Raúl enfrentándose a los dos hombres mientras yo corría hacia Carla, suplicándole que arrancara, pero ella, temblando, confesó que el mensaje anónimo no era solo una amenaza, sino una instrucción, alguien más los había enviado, alguien que sabía todo, y quería que Raúl estuviera aquí, y mientras el motor rugía, vi por el retrovisor que Daniel se levantaba, no para pelear, sino para apuntar a Raúl, disparando y fallando por centímetros. El giro vino cuando Raúl, en lugar de huir, sacó su teléfono y mostró un video en vivo, que estaba transmitiendo a la policía, gritando que tenía pruebas de extorsión y asalto, y mientras las sirenas sonaban a lo lejos, Daniel y Miguel se miraron, dándose cuenta de que su juego se desmoronaba. Pero el verdadero shock fue cuando Carla susurró, el mensaje anónimo vino de tu laptop, dejándome con la certeza de que alguien más, alguien invisible, había estado manipulando este desastre desde el principio, y ahora todos éramos peones en un tablero que no entendíamos. Actualización 3, con las sirenas acercándose, y Raúl sosteniendo el bate como un escudo, Miguel y Daniel intentaron huir, pero la policía los interceptó en la esquina, esposándolos mientras yo me escondía en el auto de Carla, con mi mente girando ante su confesión de que mi laptop, que dejé en casa, había enviado el mensaje que trajo a Raúl, un detalle que me heló porque significaba que alguien había estado en mi espacio, tocando mis cosas, tejiendo esta red mientras yo estaba ciega. Carla, aún temblando, me llevó a su apartamento, jurando que me protegería, pero cuando encontramos su sala destrozada, con fotos mías y de Miguel clavadas en la pared, y un mensaje escrito en rojo, esto no termina hasta que firmes. El pánico me ahogó, porque no era solo Daniel o Miguel, sino una tercera fuerza, alguien que sabía demasiado, y mientras Carla llamaba a la policía de nuevo, revisé mi teléfono y encontré un correo anónimo con un video, yo semanas atrás, hablando con mi terapeuta sobre mi fantasía, una sesión que creí privada, pero que alguien había grabado y enviado a Miguel, encendiendo esta pesadilla. El giro vino cuando el video cambió a una toma en vivo de mi madre, sentada en su cocina, mirando nerviosa a alguien fuera de cámara que le susurraba algo, y el correo terminaba con ella es la próxima si no obedeces. Mi madre, que vivía a 3 horas de distancia, estaba ahora en el centro de este caos, y mientras Carla gritaba al teléfono con la policía, supe que el verdadero titiritero no estaba esposado, sino libre, observándome, y que mi familia, mi vida, estaba siendo desmantelada por un enemigo sin rostro que había convertido mi secreto en una maldición que no podía detener. Actualización 4, con el corazón en la garganta, convencí a Carla de llevarme a casa de mi madre, conduciendo a toda velocidad por la autopista mientras las imágenes del video quemaban mi mente, y al llegar, encontramos la puerta entreabierta, la cocina vacía, y un rastro de sangre que llevaba al sótano donde mi madre estaba atada, con los ojos vendados, pero viva, susurrando mi nombre entre sollozos mientras la desataba, diciendo que un hombre con voz grave la había obligado a grabar ese video horas antes. Pero mientras la abrazaba aliviada y aterrorizada, el teléfono de Carla sonó con un mensaje de Raúl. La policía revisó tu laptop, alguien hackeó tu cámara hace meses, y adjuntó un archivo que mostraba grabaciones mías durmiendo, escribiendo, viviendo, todas robadas desde mi propia casa, un espionaje que explicaba cómo mi fantasía llegó a Miguel, a Daniel, a este infierno. El giro vino cuando mi madre, temblando, confesó que el hombre le había dicho, dile a Lucía que su padre no está muerto, una bomba que me dejó helada, porque papá supuestamente murió en un accidente hace 10 años, y mientras
Mientras procesaba que podía estar vivo, orquestando esto como venganza por algo que no entendía, las luces del sótano parpadearon, y un ruido en la escalera nos hizo girar, viendo una sombra que no era Raúl ni la policía, sino alguien con una máscara, sosteniendo un cuchillo y bloqueando nuestra única salida. Carla gritó, mi madre se aferró a mí, y supe que el titiritero había dado un paso al frente, pero su rostro oculto y las palabras de mi madre abrían un abismo de preguntas que me arrastraban más profundo en esta pesadilla, con mi pasado y mi presente chocando en un caos que no podía escapar. Actualización 5, con la sombra enmascarada avanzando por las escaleras, el pánico me cegó, pero agarré una lámpara rota y la lancé, dándonos segundos para correr al garaje, donde mi madre entre jadeos, señaló un viejo baúl que nunca abrí, diciendo, ahí está la verdad, y al forzarlo, encontré cartas de mi padre, no muerto, sino escondido tras fingir su accidente, escritas a mi madre con odio, culpándola por alejarlo de nosotras, y un plan detallado para arruinarme, usando mi laptop hackeada para exponer mi fantasía y destruir mi vida como castigo por un rencor que nunca conocí. Pero mientras leía, la puerta del garaje se abrió de golpe, y el hombre enmascarado entró, quitándose la máscara para revelar un rostro que era el de mi padre, envejecido pero inconfundible, sus ojos brillando con una locura que me heló, diciendo, querías libertad, Lucía, ahora la tienes, antes de lanzar un encendedor al suelo, donde un charco de gasolina que no vi se encendió, atrapándonos en un círculo de llamas. El giro final vino cuando Raúl irrumpió con la policía, disparando al aire para detenerlo, pero mi padre, riendo, se lanzó al fuego, gritando que esto era solo el comienzo, y mientras lo sacaban, herido pero vivo, mi madre confesó que ella lo ayudó a desaparecer hace años, un secreto que alimentó su venganza, dejándome con una familia rota, un prometido perdido, y un incendio que consumía mi pasado mientras las sirenas aullaban. Las cartas quemadas, mi padre esposado, y mi madre llorando me dejaron en un limbo donde la verdad me liberó y me condenó, con la certeza de que su comienzo significaba que alguien más, algún cómplice, aún acechaba, y mi lucha por sobrevivir apenas empezaba en un mundo que ya no reconocía.